Para poder liberarnos, ¿sí? O sea, en realidad ya somos libres, pero para poder experimentarme como libre, como lo que soy realmente, primero tengo que darme cuenta de que hago esto, de que yo hago esto, de que yo prefiero juzgar la realidad, de que yo quiero que las cosas sean como yo quiero. Y cuánto, cuánta energía ponemos en esa empresa, ¿no? En querer tener razón. Es muy grande. Observen, observen. El observarnos ahí es justamente un proceso de sanación, o sea, es el perdón, ¿sí? Porque estoy mirándome, estoy observando mi mente, o sea, mi psique, sin juzgarme porque estoy haciendo eso. Porque no soy malo porque quiero tener razón, ni porque estoy haciendo esto. Simplemente lo hago porque estoy en la inconsciencia, ¿sí? O como dicen los advaitas, en la ignorancia. Pero digo inconsciencia porque vieron, si uno dice ignorancia, capaz que alguno se siente tocado, porque vieron que nos digan que somos ignorantes, nos sentimos tocados. Por eso uso términos más adecuados. Estamos en la inconsciencia. También podríamos decir que estamos dormidos, pero bueno, no me gusta mucho el dormido porque si no, pareciera también, ¿no? Como que tendría que estar despierto, ¿no? Y que me quiero despertar. Y ya me agarra la locura porque me quiero despertar. No, es un estado ¿vieron los estados de sopor? Cuando uno está bajo una hipnosis. ¿Mm? Y bueno, cuando estoy hipnotizado o estoy en un estado ay, quiero decir otra palabra pero no me sale. Bueno, de hechizo, no puedo salir de ahí. No me puedo dar cuenta, ¿sí? Por eso, la liberación, como decía este autor en el otro libro, es cuando me doy cuenta por mí mismo, pero no mí mismo el personaje, ¿no? Siempre entiéndase que es el sujeto que observa, ¿no? El que se da cuenta que algo está pasando. O sea, que yo no soy ese que está ahí, que sufre, que llora, que padece, que patalea, que pipipi, que yo no puedo ser eso, ¿no? Mientras yo estoy identificada profundamente con esa o con ese, ¿no? Digo, vieron el asunto este de los géneros, ¿no? Acá en Argentina decimos todes, pero bueno, todos y todas estamos ahí. Es que no puedo, me es imposible. Esto es como lo que dice Byron Katie. Yo no le puedo pedir a un gato que ladre, ni a un perro que maulle. Bueno, nuestra vida consiste en eso, en querer que los perros maullen y los gatos ladren. O sea, en imposibles. Bien, como lo imposible que es la separación. Por eso el curso de milagros me lo dice. Tú crees haber logrado lo imposible, pero no pudiste, solo en sueños. Por eso me dice que sueño. En sueños crees que lo lograste. Por eso ahora te crees ser muy importante, que tu vida, que no sé qué, y no sé cuánto, y todos los problemas que tenemos. Fíjense en que todo es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo veo que mi vida, como dice el autor acá, y empiezo a decir, algo anda mal acá. No puede ser que mi vida vaya así, decimos, ¿no? Bien. Eso se llama culpa. ¿Por qué? Porque me siento erróneo, desencajado, que no entro, no la voy, ¿a dónde me pongo, no? Digo, bueno, yo decía antes, ¿no? El mundo está loco, paré en el mundo, me quiero bajar, porque yo pensaba que el problema era el mundo, no que era yo. ¿Bien? Ahora, cuando yo me empiezo a dar cuenta que la que está observando el mundo soy yo, y que el mundo es tal cual yo lo juzgo, y lo que yo creo es lo que veo, entonces la cosa empieza a cambiar, ¿no? Bien, vamos a seguir. Este modo de vivir resulta sumamente complicado
y nos genera la sensación de estar constantemente luchando con la vida. ¿A que sí? Todos sentimos internamente que estamos en lucha. Bien. No obstante, también es cierto que no somos seres desvalidos ante los avatares de la existencia, pues se nos ha otorgado el poder de la voluntad. Este aquí lo que tenemos, que se nos ha otorgado. A ver, yo voy a hacer algo que me viene a mí, en este momento me viene a decir, no sé de dónde me viene, pues yo lo digo. La palabra voluntad, si nosotros la queremos definir como la ve el mundo, está muy vinculada al esfuerzo. Cuando se nos habla del poder de voluntad en estos contextos, no se nos está hablando de esa voluntad, en la que yo tengo que poner un esfuerzo como cuerpo, como persona, en el que me tengo que sacrificar. Por ejemplo, ¿no? Cuando quiero hacer una dieta, cuando yo quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar, de liberarme de alguna adicción, bueno, lo que sea, donde yo tengo que poner una voluntad que está relacionada al esfuerzo, ¿sí? No, este poder de voluntad está relacionado a otra cosa, que ahora lo vamos a ir aclarando. Es muy similar a lo que el curso de milagros también, porque habla mucho de la voluntad, que es a cuando yo elijo el sistema de pensamientos del Espíritu Santo en mi mente, que no es un ente que está en ninguna parte, ni nada en especial, como Dios, que no es alguien. Esto tenemos que ir, digamos, poniendo voluntad, justamente. Poner voluntad es estar dispuesto, es querer. Ahí está, ahí sería lo correcto. El poder de la voluntad es cuando yo tengo ese poder interno para decir sí, para asentir a todo, para aceptar. Ese es el poder de la voluntad. Ese es el único poder que te queda, dice el curso de milagros, como prisionero de este mundo. El poder de elegir. Elegir de nuevo es usar el poder de la voluntad. No es algo que se les dio a unos determinados seres en la tierra, favorecidos, y a otros no les dio Dios. Porque si no estaríamos creyendo que hay un Dios que a unos les dio el poder de la voluntad y a otros no se los dio. No, lo tenemos todos. Todos, los 7.000 billones de mentes fragmentadas que parece que hay acá, en el planeta Tierra. Bueno, todos. No hay un ser que no posea el poder de voluntad. Que no lo ejerza, ahí podemos estar de acuerdo todos. Pero que no lo posea, no. Porque si no, yo estaría creyendo lo que me dice el curso de milagros, que yo estoy atrapado en que ser y tener son dos cosas diferentes. Y tener y ser es lo mismo. Yo tengo lo que soy y soy lo que tengo. No es que tengo y soy otra cosa, no. Esas cosas, esto de las separaciones, siempre están relacionadas con la psique. Cuando yo hago así, la psique es porque es una mente que es externa. Es una mente que yo imagino. O sea, es una imagen mental de mí. Esa es la psique. La imagen mental de mí. Es como una idea de mí. Eso que yo creo ser. Yo creo ser una persona, un cuerpo, que nació, que vive en no sé dónde, que no sé cuánto, que no... Esa es la idea de mí, mi imagen mental. ¿Bien? Esa es la idea. El poder de voluntad, el que tiene el poder de voluntad, no es la imagen mental que me hice yo. O sea, como si yo pensara que Silvina tiene poder de voluntad. Silvina no tiene nada. Bueno, no existo en absoluto, pero bueno, ¿qué va a ser? Uno se cree que existe. Bien, esta no tiene poder de voluntad. La que sí, yo soy, y digo acá atrás, porque está acá atrás, la fuerza de la vida está atrás, nos empuja desde atrás. ¿Bien? Por eso hay que comprender que lo inconsciente está atrás.
Lo que yo soy está atrás. Es una manera de ubicarnos, ¿no? Porque no existe adelante, atrás, ni en medio, no existe nada. Pero lo tenemos que traducir a palabra. Esa fuerza, ¿sí?, que nos empuja a todos, es la fuerza que yo soy. Yo soy eso, esa fuerza. Ese es el que soy verdaderamente. La imagen mental es el que yo creo ser. En el curso de milagros le llaman el falso ser. No existe. Ese es el que no existe. El real es el que yo soy. Por eso, cuando las personas, ahora que también está de moda lo del yo soy, vieron que está de moda, porque son las modas, vieron, dicen, yo soy luz, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, están haciendo mal uso del yo soy. Porque yo no soy nada. Yo soy punto. Es que nosotros no podemos aceptar que yo soy punto. Y se terminó. Quiero algo más. Por eso le quité a Dios una parte y dije, mío. Ahora yo voy a hacer lo que a mí se me antoja, le dije a Dios. Y ahora me di cuenta, como el hijo pródigo en la Biblia, ¿no?, que me va todo como la mona, como digo yo, como la mona, y quiero volver al Padre, pero tengo miedo, porque creo que no me van a aceptar nuevamente. ¿Ven? Entonces, debido al miedo, ese poder de voluntad que me fue dado como quien yo soy, no lo ejerzo, porque me creo débil, me creo vulnerable, me creo, ¿cómo se llama?, mortal, me creo, bueno, me puedo creer muchas cosas. Todo eso que yo me creo de creer está relacionado con esa psique externa que está ahí. Vamos a imaginarla, porque la tenemos que imaginar, es una imagen mental que me narra y me sostiene y me dice, vos sos no sé qué, mirá lo que te hicieron, qué malos que son aquellos, tú deberías ser así, no sé qué, me cuenta las historias. ¿Bien? Ese es el que nos trae los problemas que tenemos todos acá. Entonces podemos determinar cómo deseamos que sea algo y aplicarnos a la tarea de tratar de modificar la realidad a nuestra medida. Esto yo sé que parece contradictorio, pero esperen, ¿eh? Sin embargo, esta actitud supone una oposición continua con el modo en que serían las cosas sin nuestra intervención. Vamos a pasarlo a traducir al criollo. Yo voy traduciendo. Está en castellano, pero traducimos al criollo. Criollo significa que con palabras más facilita. Tienen que ver a tomar vuelta. Ustedes disculpen que tome tanto, pero ustedes no saben el calor que hace acá. Y si no, vieron, me deshidrato. Bueno, vamos a leer con atención. Nosotros, fíjense en que el autor usa la palabra aplicar. Aplicarnos quiere decir que estamos dedicados, ¿sí?, todo el tiempo, porque estamos en esta psique loca, en la imagen mental, esta mente que podríamos llamarla que está por acá, ¿bien?, en una actitud continua de forzar, de querer que las cosas cambien, que sean como yo quiero, que esto vaya para acá, que vaya para allá, de poner orden, orden, controlar. Bien. Sin embargo, dice el autor, cuando yo estoy en esa actitud, significa que estoy continuamente en oposición a la vida. O sea que estoy en lucha. Y que si yo no interviniera y pusiera mi dedito o mi mano o mi inteligencia en ello, las cosas no funcionarían. O sea que me creo que sé más que Dios. Bien. En el curso de milagros también hay una parte que dice esto,
que nos dice que nosotros creemos que nuestro entendimiento es necesario, que aporta muchísimo a la creación. Así de locos estamos. Eso se llama importancia. Bueno, acá le podríamos llamar importancia personal. De eso tenemos mucho. También le podemos llamar soberbia, le podemos llamar orgullo, vanidad, etc, etc, etc. Póngale en el adjetivo que quiera. Entonces yo me tengo que ver. Por eso el trabajo, todo trabajo que se pueda llamar espiritual, verdadero, es un trabajo de observación profunda y continua y de honestidad. El que no es honesto consigo mismo y trata de engañarse y no se dedica a observarse continuamente, nunca va a salir del atolladero, por más que haga lo que haga en este mundo. Podemos hacer miles de cosas, hay montones para hacer, pero nada me va a hacer salir si yo no ejerzo este poder de voluntad que tengo. Por eso yo esta parte la estoy, fíjense en que a mí me gusta ir lento y machaco. Ya sé que parezco la maestra Ciruela, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo que adoptar ese papel. ¿Qué quieren que les diga? Porque si no, no nos entra. Yo se los digo a ustedes y me lo digo a mí, me machaco para mí misma también. Fíjense, yo, como creo que soy yo, y ustedes creen que son ustedes, porque así estamos todos. Ay, menos mal que se va esta chica, porque me está matando. Bien. Creemos, ¿sí? Esto en muchas, bueno, la psicología, más que nada la psicología transpersonal, se llama pensamiento mágico de niño. Yo creo que si hago ciertas cositas, van a pasar ciertas otras cositas. Es como un pensamiento mágico que tenemos de niño. Bien. Tal lucha entre la voluntad individual y la realidad acaba consumiendo toda nuestra energía. Podemos tomar conciencia de esto, que si yo estoy en lucha porque creo que tengo una voluntad propia, o sea, que yo soy yo y que Dios es otro, o la vida. O sea, la vida es una cosa y yo soy otra cosa. Estoy en oposición con la vida. O sea, no voy con la vida. Y si yo no voy con la vida, o sea, me rindo, voy a tener consecuencias. Voy a perder mi energía. Por eso todos aquí nos sentimos tan cansados. Porque estamos todo el tiempo en esta mente imaginaria, que no existe, por eso es imaginaria, elucubrando cosas para ver cómo podemos hacer para que nos pase algo guay, algo lindo y bueno, y que se nos cumplan los deseos, ¿no? Como el genio de la lámpara que frotamos para ver si nos viene el deseo, ¿no? Y solo así podemos estar contentos. Bien. Cuando ganamos la batalla, o sea, cuando frotamos suficientemente la lámpara y el genio salió y nos dijo, perdón, sí, pide tus 3 deseos, hijo mío, aquí te los voy a dar. ¿Qué quieres? Bueno, yo le pediría deshacerme de mi madre, por ejemplo, sería el primero, tener una casa grande, mía, linda, y no sé, que yo viajar por todo el mundo, y que me pasen cosas guays. Bien, entonces pedimos los 3 deseos, ¿no? Y así decimos, gané, porque fíjense en que en el fondo, cuando estamos muy identificados con el sistema de pensamiento ego o con el sistema de pensamiento individuo separado, nuestra vida es así. Ay, gano o pierdo. O, me salió bien, me salió mal. O sea, la cagué o tuve éxito. Éxito o fracaso. Así es la vida. Entonces yo, cuando me salen las cosas bien, a mi personaje le sale todo bien, digo, gané. Bien. Nos sentimos felices y relajados. Mientras que perderla nos produce estrés e inquietud.
o sea, cuando nos va mal, estamos estresados e inquietos. Puesto que la mayoría de nosotros solo conseguimos sentirnos bien cuando las cosas marchan como deseamos, tratamos de controlar constantemente todos los aspectos de nuestra existencia. Esto es muy bueno, yo me río porque yo lo vengo haciendo a tupido esto hace bastante, pero bueno, lo tengo que seguir haciendo, porque sigue estando ahí la controladora en mí. Entonces, observen cómo ustedes, ¿no? Por ejemplo, más un ejemplo tonto, porque a mí me gusta hacer ejemplos tontos para que nos riamos un rato. Estamos en la mesa comiendo todos y yo en lugar de estar mirando mi plato, por ejemplo, y llevándome el alimento a mi boca, perdón, y tragándomelo, estoy mirando a ver si el otro está comiendo mucho o poco, si se sirvió 2 veces de la botella, si se le cayó una amiguita al piso, si pasó una mosca volando o qué está pasando acá a mi alrededor. Pero nunca estoy atento a mí. No sé si ustedes se dieron cuenta. Bueno, eso mismo lo hacemos formato toda nuestra existencia. Bien. Pero realmente, ¿las cosas han de ser así? Todo apunta a que la vida funciona de maravilla. Los planetas permanecen en órbita, las semillas se convierten en árboles inmensos. Los patrones climáticos han permitido la supervivencia de los bosques en todos los rincones del planeta durante millones de años, y una célula fecundada es capaz de transformarse en un precioso bebé. Nada de esto sucede como resultado de nuestra voluntad, sino que se origina gracias a fuerzas que llevan actuando durante miles de millones de años y que son las mismas a las que nos resistimos día tras día. Si el natural desarrollo de los procesos de la vida puede crear y ocuparse de todo, ¿hasta qué punto es razonable pensar que nada bueno puede suceder sin nuestra intervención? La presente obra aborda este fascinante tema. Fíjense, vamos por el párrafo, no sé qué, el 1, 2, el 4º párrafo. Y fíjense en todo lo que el autor ha dicho hasta acá. Es muy bueno, pero es lo que nosotros no nos damos cuenta. O sea, lo pasamos desapercibido. Por eso después hacemos así. Esperen que voy a tomar de vuelta. Ustedes disculpen que tome tanto, pero lamentablemente si no, no hablo. El muñequito no habla. A ver, esperen. Nos sentimos mal. Vamos a hacer un ejemplo. Me siento mal. ¡Ay, qué mal estoy! Digo. ¡Ay, qué triste! ¡Ay, no sé qué! Bueno, porque siempre con el ay. Vamos con el ay. Siempre ay. Ay, es ay sin H. Ay sin H con signo de admiración A, Y, ¿no? No el hay de haber, ni otros ayes. Bueno. Ay, bueno, a ver, ahora como tenemos el celular, porque hoy en día tenemos nuestro gran amigo el celular. Antes, qué sé yo, sería la tele, no sé, o una revista, la TV Guía, no sé qué comprábamos antes que teníamos para entretenernos. Ahora no tenemos nada de todo eso, tenemos el celular. Agarro y pongo YouTube. ¿Cómo hacer para dejar de sentirse una mierda? Ay, este video que debe estar bueno, lo voy a mirar. Pin, hago clic. Y ahí aparece un muñequito que me habla y me cuenta qué cosas tengo que hacer. Bueno, levántese a la mañana, tome un jugo de limón, luego suénese la nariz, pégese una ducha, salga a correr 5 cuadras, después venga, medite, diga om 5 veces, después haga así, después haga así. Y nos vamos, como no nos queda, porque no nos queda, nos hacemos la lista de todo lo que tenemos que hacer y lo pegamos en la heladera para que no se nos olvide. Y vamos viendo los pasos, si nos salen correctamente para poder dejar de estar, ¡ay, qué mal que me siento! Resulta que hicimos todos esos pasos y parece que por un rato me sentí bien. Casi estaba entretenido en todo eso, no podía estar pensando en que me sentía mal. Entonces digo, ¡qué bien!
este señor, este muñequito del canal de YouTube, no sé, que se llama tal así, lo que me dijo, y ahora qué bien que me siento. Pero al otro día me levanto y otra vez me vuelvo a sentir mal. Y no me cuestiono, ¿no? Si no será otra cosa, que no tenga nada que ver con las cosas que hace mi muñequito en la forma. Porque hasta que no me cuestione eso y no vaya hacia adentro y me dé cuenta que las cositas del muñequito, el muñequito no soy yo, por muchos videos que mire y por muchos papeles que pegue en mi refrigerador y haga las instrucciones del caso, todo va a seguir estando mal, porque es un problema que tengo en mí, en mi mente. O sea, es un problema de que no me observo. Es un problema de que estoy siempre mirando afuera, lo que hacen los demás. Y encima lo que me hacen los demás, cómo son los demás conmigo y qué les pasa a estos que no me comprenden. Ustedes se encontraron ante esa situación, yo me he encontrado. Es más, me encontré diciéndomelo y dije, ¡ah! Dios mío, ¿quién corno me va a comprender si no hay nadie? Otra vez estás mendigando que los demás te comprendan y te entiendan. ¿No? ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros nos creemos erróneos y desaprobados, como que Dios nos puso una mala nota y nos pegó una patada y nos expulsó del paraíso, porque eso es lo que nos contaron y nosotros nos creímos, ¿no? Y ahora estamos aquí y nos tenemos que portar bien, hay que hacer buena letra. Hagamos buena letra, decimos, porque si no, Dios no me va a recibir en el cielo cuando me vaya de este mundo. Porque nosotros creemos que estamos en este mundo y que nos vamos de este mundo. No sé a dónde nos vamos, pero bueno, creemos que vamos al cielo. Si fuimos malos, vamos al infierno también. En realidad, la ropa la tiramos del cementerio, un lugar que inventamos, cementerio le pusimos. Yo a veces me pregunto por qué se llamará cementerio. Habría que ver el origen de la palabra. Pero bueno, nos meten ahí en ese lugar, ¿no? Al cuerpo ese que se va a desintegrar, pero nosotros parece que creemos que sigue estando el muerto ahí. Hasta ese grado de locura tenemos, pero bueno. Si no podemos cuestionar y observar todo esto, ¿cómo me voy a sentir como yo soy? O sea, como espíritu. Pero ni que me escuche 850.000 videos de YouTube. Primero, lo primero. Primero, atención a mí. A ver, me estoy victimizando, me estoy identificando con esta, otra vez, la pobre chirusa, que no sé qué, que no sé cuánto, que pobrecita. Y entonces, como viene fulanito y me dice no sé qué cosa, ya me siento tocada y digo, ¡ay! Yo les voy a contar, el otro día había en el comentario de YouTube una persona que me puso que... Ay, espero que no esté acá la persona. Bueno, si está lo voy a decir igual, lo lamento. Total, ¿qué vamos a hacer? No me pueden tirar con nada a través de la pantalla de internet, menos mal. A lo sumo escribirme algo ahí. Bueno, entonces me pone la señora que el video estaba muy interesante, muy lindo, pero lástima el fondo de, digamos, donde estaba hablando el muñequito. Que tendría que ser un poquito más guay, ¿vieron? Más lindo, porque era como una cagada. O sea, hablando, no me lo dijo que era una cagada, pero me dio a entender. Después yo pensaba, digo, si está el cable este negro que viene por acá, porque ahora tengo un nuevo estabilizador de tensión, pues se me rompió el lote, tuve que comprar uno. La botellita de agua, encima la tipa chupa del pico, todas las cachivaches que tengo por acá atrás, ¿no? Pero eso sí, yo pinté la repisa de celeste, observen, la dejé más bonita. Bueno, le puse al sillón le puse un trapo rosa ahora porque para que quede más cosa. Pero no puedo hacer nada más. Tengo este rincón. Bueno, a mí la verdad, lo primero que me pasó cuando lo leí me hizo ¡pum! Adentro. Dije, ¡ah! ¡Ay! Lo que me dijo. Lo primero que uno le nace. ¿Ven? Así somos. Entonces dije, ay sí, voy a agarrar y inflar muchos globos y los voy a poner todos acá atrás mío, para que cuando transmitan directo, entonces toda la gente diga, mira Silvina, qué lindo, está lleno de globos. Y voy a ir pinchando de a uno al final, para que quede súper guay,
O sea que parece ser que de lo que el mensaje, lo que yo estoy diciendo, no importó nada. Lo único que importaba es cómo era el fondo. Si había velas de colores y no sé qué. Bien, o sea que miramos a los youtubers de acuerdo al fondo que les aparece por atrás. Bien, así estamos. Entonces, después dije, otra vez caíste, otra vez. Y así. ¿Entienden? Es como cuando la gente me dice, pero la letra es chiquita, que aparece en el video. Es que no la puedo hacer más grande porque la pantalla, ¿vieron? Tiene un tamaño. ¿Qué quieren? ¿Que la haga de 5 metros? No sé, que me vaya a pedir la computadora prestada al vecino y haga una extensión de computadoras para hacerlo panorámico. No se puede. Entonces, cuando yo me veo, ¿no?, enfrentada a mis otros yoes, estos otros que parece que son otros, pero que son yo en su locura, y me veo reaccionando ante la locura de los otros, digo, oh, otra vez, ¿ves? Te olvidaste de quién sos. Estás identificada con Silvina, que se cree que ella hace todo bonito y que la gente le tiene que decir que todo está súper bonito. Y bueno, habrá gente que le va a decir que le parece una cagada lo que haces. Y bueno, y hay que aguantársela, que va a ser viejo. Es así la cosa, ¿entiendes? Entonces, cuando uno empieza a comprender todos estos vericuetos de cómo funcionamos acá las relaciones en el mundo, es que no podemos hacer nada. Solamente, bueno, no reaccionar.